Dios les bendiga, amada iglesia, senda de amor de las naciones. Quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra, pero también meditar en ella en este tiempo. La palabra de Dios la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire qué mandato más tremendo y qué consejo más poderoso que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Colosa. Por situaciones particulares que estaba pasando la iglesia, le aconseja, como también en este tiempo nos aconseja, que podamos estar meditando en las situaciones particulares de nuestra vida, porque a veces nos volvemos nosotros jueces, como que nosotros tuviéramos la capacidad para juzgar a alguien, como que Dios nos hubiera mandado con ese mandato específico. El mandato que el Señor nos dio fue ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guardaran esta palabra. No nos ha mandado el Señor a ser jueces de nadie. No nos ha mandado a señalar o a juzgar tal cual cosa. Nos ha mandado a que podamos ser prudentes, a que podamos nosotros ser agentes de cambio en este mundo tan contaminado como está. Por eso es bueno traer en este tiempo esta reflexión que tiene que ver mucho con que de repente a nosotros se nos pierde en la realidad el plan y el objetivo por el cual Cristo nos ha llamado. Que el Señor nos ha llamado a edificar y a ganar almas para su reino. Estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo donde nosotros debemos de tener mucho cuidado de todas aquellas cosas que salen de nuestra boca, porque un día vamos a dar cuenta al Señor. Nada de lo que nosotros hayamos dicho en de esta boca para afuera y aquellos que hemos sentido en el corazón, no vamos a dar cuenta, sino que todo lo contrario, vamos a dar cuenta. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Nosotros no podemos estar enfocados en los errores, en las fallas y en aquellas cosas del hermano, de las personas que están afuera. Nuestro trabajo es orar e interceder para que Dios tenga misericordia y abra el entendimiento de mucha gente que está con el entendimiento entenebrecido y de muchas maneras cegado por los afanes y por todas las situaciones de esta vida. Pero nosotros no somos jueces. Nosotros debemos de considerarnos a nosotros mismos, porque es que mañana nosotros, que no somos infalibles, que somos seres humanos y que de repente podemos fallar, y claro que sí, porque no somos infalibles. Mucha gente cree que es sabio en su propia opinión y dicen ellos que nunca pueden fallar. La palabra dice que el que se siente seguro, mire que no caiga. Porque hay tantas situaciones en este mundo que lo agobian al hombre y que lo pueden hacer caer de la gracia. Por eso no podemos tener nuestra vista fijada en nuestro hermano. El Señor dijo en parábola: si le estamos diciendo a aquel que se limpie la paja del ojo teniendo nosotros la viga, nosotros no podemos estar juzgando ni señalando cosas que no debemos. Porque la palabra nos enseña de que ese no es nuestro trabajo. Dios nos ha llamado para edificar, para levantar, para sanar, para cuidar y para proclamar este evangelio poderoso y decirles que Cristo sana, salva y liberta. A eso el Señor nos ha llamado. Isaías 61:1 dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido
para predicar, para curar, para levantar. No nos ha ungido, no nos ha llamado para señalar ni juzgar a nuestro hermano. Y si nuestro hermano cayó de la gracia del Señor, pues nuestro deber como iglesia es extender nuestra mano y levantar a ese hermano y bendecirle y decirle: mientras estés vivo, mientras respires, mientras tengas fuerza, podés levantarte, hacelo, porque Cristo te ama y hay todavía oportunidad para tu vida, pero debes de arrepentirte del pecado y apartarte de él. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es hacer polvo y cenizas del árbol caído, aprovechándonos de la ocasión o para señalar y juzgar. Nuestro trabajo es edificar, es bendecir. Nosotros no podemos pensar que somos jueces en esta tierra de nadie. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos, repito, 14:12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Usted tenga paz, amado hermano. No esté pensando de que su hermano aquí, su hermano y usted tenga paz. Usted tiene suficientes cosas en usted misma que hay que cambiar, que hay que transformar, que hay que limpiar para presentarse bien a Cristo, como para estar pensando y jugando las cosas del hermano o del vecino, del compañero de trabajo. Porque por su fruto lo van a conocer. Por eso es bueno que los demás entiendan que como hijos de Dios, nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Mateo 23, en el versículo 2, dice la palabra bendita del Señor: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3, así que de todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme su obra, porque ellos dicen y no hacen. Hay mucha gente que señala que esto es pecado, que esto es el otro, y dicen tantas cosas. Y desde el hecho de que ya están hablando, están juzgando, y desde el hecho que ya están criticando, están juzgando y no se dan cuenta que están pecando. Porque si saliera una palabra en decir: el hermano está enfermo, por eso no viene a la iglesia, o el hermano le falló al Señor, pues entonces vamos contratados, vamos a orar por él, vamos a ungirle, vamos a levantarle, porque ese es el trabajo real de la iglesia. No señalar ni criticar nada. Aquellos que presentaron a la mujer delante del Señor, la respuesta del Señor no fue juzgar a la mujer, sino de inclinarse rostro a tierra y escribir, dice la palabra. Y los quedó viendo a cada uno de ellos que estaban queriendo enjuiciar, juzgar y hacer juicio contra esa mujer que había hecho una falta. Y el Señor les preguntó a todos aquellos y les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvía a inclinar su rostro a tierra, y ninguno, dice la palabra del Señor, ninguno levantó su mano para tirar una piedra encima de aquella mujer, por el simple hecho que ninguno es falto de no pecar, por el simple hecho que ninguno tiene la capacidad para juzgar a nadie, ni para sentirse más santo y más espiritual que nadie. La palabra dice que debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Porque ese es el asunto. Nosotros juzgamos sin entender que mañana Dios quiera que eso no pase, pero puede pasar, y si pasa, nadie va a creer que encima de que usted ya está en el suelo le tiren algo para terminarlo de aplastar completamente. No, va a querer que alguien le lleve una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de amor, de misericordia para levantarlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: considerándote a ti mismo, porque para llegar a ese punto tenemos que ponernos en los pies y en los zapatos de aquel que está en esa situación, aquel que cayó de la gracia, aquel que se apartó, aquel que está frío, aquel que está pasando situaciones difíciles. Tenemos que ponernos en esos zapatos para poder entender la magnitud de lo que está viviendo y de lo que está sintiendo ese hermano.
Por eso es que debemos de considerarlo por nosotros mismos y restaurarle, porque el plan de Dios es levantar y es salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre. Por eso es que encontramos en Juan 3:16 dos palabras poderosas. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó, porque de tal manera tuvo misericordia. Si el Dios del cielo no ve el pecado, sino el corazón del hombre arrepentido y acercándose a él, ¿cómo nosotros podemos juzgar? ¿Cómo nosotros podemos votar? ¿Cómo nosotros podemos desechar lo que ya el Señor limpió? Él le dijo a Pedro, no digas común o inmundo a lo que yo limpié y a lo que yo santifiqué. Pedro no entendía lo que Dios había hecho en la vida de Cornelio y de su familia. Pedro no había entendido que el Dios del cielo se agrada del pueblo y de aquel que le teme y le adora. A veces nos pasa a nosotros esos mismos que no entendemos que Dios es un Dios bueno, de amor, de misericordia, un Dios grande que nos levanta, que nos redime de pecado, que es un Dios bueno para con todas las cosas. Por eso que el apóstol Pablo, conociendo el corazón de Dios, entendiendo lo que hay en el corazón de nuestro Dios, dice esta palabra, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero el apóstol Pablo no solamente se queda en eso, sino, dice el apóstol Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 2 de Gálatas 6:2, porque no solamente basta en levantarlo, ahora hay que sobrellevar la carga, ahora hay que buscar cómo entender a ese hermano, ahora hay que buscar cómo bendecirle, ahora hay que buscar cómo hacerlo que se integre nuevamente. No es solamente que se levantó y se dejó ahí, no, es que hay que sobrellevarle en oración, en misericordia, en amor, en bendición, en todo lo que Dios pueda, para que una vez restaurado este hombre, una vez restaurada esta mujer de Dios, una vez restaurado y caminando hacia adelante, pues vamos a ver la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Y cumplida así, dice el apóstol Pablo al final, y cumplida así la ley de Cristo. Porque es que a veces decimos cumplir todo, decimos, no, yo estoy bien, yo estoy santo, yo esto y yo el otro, y el yoyo para uno mismo, pero no tenemos misericordia, no tenemos amor, no tenemos nada en el corazón que nos indique que hay un cambio y que hay una obediencia a la palabra, porque entonces nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Y eso es triste, porque cuando nosotros estamos cegados por nuestras propias razones, no entendemos el mover de Dios, no entendemos el propósito, no entendemos la gloria del Señor, y por eso es que nunca podemos ver la magnitud del poder y de la gloria del Dios Todopoderoso. Mire qué palabra más poderosa el apóstol Pablo siempre en Romanos capítulo 12 versículo 3 dice, digo pues por gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito sea su nombre. Uno no puede pensar ni sentirse mejor que nadie, ni tampoco pensar que es infalible. Somos falibles, podemos fallar, pero bueno es Dios que nos levanta. Su palabra dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Dios es bueno, Dios es real, Dios nos ama. Y este es el tiempo como iglesia de demostrar que somos un cuerpo con Él. Él oraba al Padre para que fuéramos uno nosotros con Él. Él nos acercó, ya no nos llamó, ya no nos llamó nada más siervos, sino que ahora nos dice que somos sus amigos y que un amigo lo ama tanto el Señor como nosotros. No podemos entender que el Dios del cielo nos enseña que debemos considerarnos. Espero en el Cristo de la gloria que pueda usted, amado hermano, poder entrar en razón. Si ahora mismo está viviendo ese momento de que cree que usted es infalible y que no puede pecar, tenga cuidado con eso.
Reflexione en esta palabra y dése cuenta que el único infalible, el único incomparable, maravilloso es Dios, y que nosotros debemos de considerarnos unos a otros y cumplir la ley de Cristo. Cristo le ama, Cristo viene pronto. Ebenecer, Ebenecer, Dios ha sido bueno. La paz del Señor sea con ustedes. Amén.